Bendiciones para todos. Vamos a ver algo importante hoy con respecto a la vida de Jesús. Queremos a través de esta enseñanza alinearnos con la celebración de hoy en el Día del Padre. Quiero hablarle a la iglesia en general, pero de una manera muy especial a los papás, porque es importante ellos en el cumplimiento del sacerdocio, del liderazgo que tienen que ejercer en sus hogares, puedan cumplir a cabalidad todo lo que Dios demanda, pues ellos son el polo a tierra para el cual Dios puede glorificarse. Aunque encontramos hoy hogares donde son las mujeres las que son cristianas, piadosas y devotas y entregadas al Señor, la verdad es que no es igual cuando el hombre no ocupa ese liderazgo, no tiene esa conexión con Dios, no busca a Dios, no entiende la importancia de que Dios habite en su vida y que gobierne todos los asuntos de su hogar, del matrimonio, de la familia, de los hijos que se están levantando. Así que este es un llamado para ponernos a tono con todo esto, es lo que tiene que ver. Y si usted ya es una persona aún mayor, pues bueno, puede por medio de la oración pedirle a Dios que corrija aquellas cosas que de pronto no pudo usted hacer por sus hijos, y ahora usted puede también tener la oportunidad de orar por sus nietos. Y si usted es una persona soltera, también usted puede pedir a Dios por esa mujer que le va a acompañar en el cumplimiento de su vida para alcanzar el propósito de Dios para usted y su descendencia. Qué importante es conocer a Dios en cualquier etapa de la vida. Pues maravilloso cuando se conoce tempranamente, pues podemos alinearnos con el propósito de Dios, pero también nunca es tarde en el Señor, siempre Él nos brinda esa oportunidad. Y algo que la iglesia de hoy desconoce es la grandeza pasada y la grandeza actual de Cristo. Y en algunos casos especiales la iglesia tiene reverencia por el Cristo de Galilea que caminó sobre la tierra, el Hijo de María, el Maestro y el obrador de milagros, y no nos olvidamos en un momento dado de la grandeza de Jesús, pero los evangelios nos lo recuerdan. Pero ya de ahí a tomarlo y ponerlo en práctica y decir esto que hizo Jesús en la Biblia, que nos lo narran los evangelios, yo lo quiero ver en mi vida, pues son muy pocos de verdad los que hacen esto. Así que es importante que entendamos que no podemos olvidarnos de la grandeza de Jesús de los evangelios, pues Él expulsó demonios, Él se mantuvo fuerte ante la tentación, Él abrió los ojos de los ciegos, destapó los oídos de los sordos e hizo que los paralíticos saltaran, restauró miembros atrofiados, curó la lepra, convirtió el agua en vino y alimentó a multitudes con unos pocos panes y peces, y aún, lo más importante, resucitó muertos. Así que yo quiero que hoy miremos la importancia de cómo Jesús actúa de una manera sobrenatural en el pasado. Los evangelios lo narran con claridad, pero traigamos eso al presente y vivamos esos tiempos gloriosos, vivamos esos tiempos maravillosos, para que también podamos acostumbrarnos a ver la gloria de Dios en todo, para que también podamos experimentar el favor de Dios y podamos ver a ese Dios actuando en nuestras vidas primeramente, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestros hijos y en todo en general, porque es ahí donde Dios cobra vida y donde Dios quiere manifestarse de una manera poderosa. Así que yo quiero orar y decir, amado Señor, gracias por una oportunidad más que nos regalas de predicar la palabra, de llevar un mensaje. Hoy nos unimos a la alegría que hay en todas las familias. Se celebra en nuestro país y en varias partes del mundo el Día del Papá. Es una manera de gratificarlo, de honrarlo, y los bendecimos, pero también bendecimos a esos hijos, a esa descendencia, y también oramos por la reconciliación. Hay muchas familias donde los hijos no le hablan a sus padres porque no fueron la clase de papá que ellos esperaban, porque los abandonó, porque los dejó, porque los maltrató, porque les dio un pésimo ejemplo, pues fueron esclavos de vicios como el alcohol, como el juego, como las drogas, etcétera. Pero, Señor, hoy oramos por la reconciliación. Por medio de Cristo Jesús sabemos que nada es imposible para Dios. Trae consuelo a las vidas, trae sanidad a esas heridas del corazón y levanta, Señor. Levanta a estas familias, a estas generaciones,
para que estas heridas siendo sanadas, una nueva generación se pueda levantar cumpliendo el rol para el cual Dios los ha llamado. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias por todo. Amén y amén. Sin embargo, en algún momento de la historia se le puso límites a nuestro Salvador y se desarrolló una teología que lo hacía Señor sobre lo espiritual y no sobre lo natural. Y hoy cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de la vida en Cristo, cuando hablamos del cristianismo, lo asociamos inmediatamente a una relación espiritual, pero nos cuesta trabajo aceptar que Dios puede intervenir en la vida natural de nosotros, en la vida material, en la vida cotidiana, diaria. Y por eso vemos la oración o la búsqueda de Dios como una especie de mito, de retiro, de algo que yo hago para acallar mi conciencia. Pero son muy pocos los que tienen el conocimiento y tienen la oportunidad de darle espacio al Señor para que tenga el control y la dirección de su vida diaria y cotidiana, lo que tiene que ver con su trabajo, con el rol como esposo, como padre, de la problemática y los conflictos que hay dentro de un hogar y en la vida en general. Y eso es lo que yo quiero de parte del Señor y de parte del Espíritu de Dios compartirles en esta hora. Cómo Dios puede intervenir en nuestra vida natural, cómo Dios puede actuar a favor de nosotros y puede bendecirnos, guiarnos y ayudarnos en todas las situaciones y circunstancias que tenemos que enfrentar. Entonces podemos creer que Él puede perdonar pecados, lo decíamos ahora, calmar nuestros nervios, aliviar nuestra culpa y darnos paz, ofrecernos gozo y vida eterna. Y en general, toda obra que se realiza en el mundo espiritual, con facilidad la aceptamos y la podemos comprender. Pero pocos creyentes desconocen a Jesús como el Dios de lo natural, de nuestros asuntos cotidianos, como Señor de nuestras vidas y de nuestro hogar y de nuestros hijos y de nuestro cónyuge, de nuestro empleo, de nuestros negocios y todo en cuanto tiene que ver con nuestras vidas. Y Pablo nos dice en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, ¿qué debemos tener nosotros en nuestras vidas? Sencillamente una revelación de Jesús, donde podamos conocer el poder sobre todas las cosas, y es que adicional a esto debemos nosotros entender que la Biblia nos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre con todo poder en la tierra y en los cielos, y Efesios 1:20 expresa esto, y en el 1:22 dice que Él ha sometido todas las cosas bajo sus pies. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios tiene el control de todo lo que acontece en nuestras vidas. Ahora, no tiene el control en el mal sentido de la palabra, donde Él quiera manipularnos y quiera hacer con nosotros lo que le plazca o quiera lastimarnos o afectarnos. No, lo que está diciendo es que Jesús tiene todo el control y toda la capacidad y todo el poder para ayudarnos, para direccionar, para facilitar y para arreglar las cosas. Y hoy, por el Espíritu de Dios les digo, Jesús nunca ha sido más poderoso que lo que es hoy. Cuando usted ve a ese Jesús manifestándose en la Biblia, allí en los Evangelios, cuando nos narra sus vivencias, sus experiencias, su ministerio, ese poder que Él manifiesta con todo lo que hizo, ese poder hoy en día está más grande, más activo que nunca. Solo que desafortunadamente la iglesia de hoy está enfocada en otras cosas. La iglesia hoy está enfocada en trabajar, en alcanzar el éxito, en lograr los dictámenes que la sociedad ha impuesto. Hoy hay una lucha de género, una lucha de clases, una lucha de ideologías, y todo esto nos ha ido metiendo en un ambiente totalmente alejado de Dios e ignorando su palabra y su poder. Y la Biblia dice que Él está sobre todo principado y toda autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es Efesios 1:21. Y hoy Dios quiere levantar una generación entre su pueblo que pueda creer esto,
pues aquel que levantó entre los muertos tiene todo el poder y lo demostró en su ministerio terrenal al levantar muertos de sus sepulcros, como lo describe San Juan capítulo 5 versículo 21, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Aquí Jesús nos asegura que también tiene poder sobre la muerte. Y dijo de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida, y lo demostró. Ahora, ¿a qué va todo esto? Sencillamente porque dentro de nuestra humanidad, nos cuesta trabajo aceptar que Jesús puede arreglar nuestras cosas. Y hay cosas que damos por muertas. Me explico. Hay cosas que damos por muertas. Una relación la damos por muerta. Un hijo que cayó en las drogas, que se salió de todo el parámetro familiar y de todo el andamiaje de educación y formación que se le dio. Entonces muchos padres lo dicen, para mí ese hijo está muerto. Aquel matrimonio que se destruyó y que de pronto ya él se organizó con otra mujer o ella con otro hombre o los dos, y entonces cuando uno mira ese matrimonio que se formó y se inició, uno dice, ya está muerto y no hay nada que hacer, ya cada uno tiene su nueva pareja, tiene sus nuevos hijos, sus nuevas familias, y uno puede ver aparentemente que están bien, y uno dice, ahí ya no hay nada, ya se inició algo nuevo y algo está dándose conforme a lo que ellos decidieron. Pero hoy las buenas noticias que hay es que ese Jesús que resucitó muertos, que sanó toda enfermedad, que levantó gente caída, ese Jesús está actuando hoy con más poder que nunca. Y de eso se trata hoy esta enseñanza, de que todo varón, toda mujer, todo joven y la iglesia en general puedan tener una visión y una perspectiva clara de lo que Jesús puede hacer, de lo que Dios puede traer, de lo que Dios puede volver a reiniciar, volver a organizar, de lo que Dios puede resucitar, porque ese Dios de poder está actuando como nunca y está dispuesto a hacer cosas grandes para gloria, honra y alabanza de su nombre. Ahora, ¿cómo es esto? Porque la pregunta que cabe aquí es, ¿cómo se consigue esto? Lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿le creemos a Jesús cuando Él dice que Él da vida a todo lo que está muerto? Y no se refiere solamente a la resurrección final, sino que también nos habla del poder que tiene para levantar todo aquello que haya muerto. Y la verdad es que todos tenemos un cementerio secreto en la vida que retiene a alguien o algo desde hace mucho tiempo y lo damos como olvidado y tiene hasta la lápida con la fecha de muerte. Por eso para muchos es muy claro decir, ya tengo 15 años de separado, ya tengo tantos años desde que cerré mi empresa y fracasé, ya tengo tantos años desde que perdí mi empleo y no he conseguido empleo, etcétera. Y cada vez que pensamos en esto, que se murió, ignoramos el poder de Cristo para resucitar lo que está muerto. Usted en el Señor no debe desechar nada. Él tiene el poder para levantarlo, Él tiene el poder para vivificarlo, pues en Él está la vida. Mire esta situación que le sucedió a un hombre. Tenía de separado 20 años. Su esposa estaba organizada con otra persona. Y el hijo menor de estos, que vivía con el padre, se graduó y tuvieron la oportunidad de ir. Ellos no se hablaban. Él estaba muy lastimado, pues su esposa lo había dejado por ese otro hombre, por esa relación, y había dejado todo abandonado. Y ella llegó a la graduación del hijo por petición del hijo. Él la había invitado. Y estando allí, él tan pronto la vio, se ofendió, se molestó y sencillamente terminó la ceremonia y él salió. Y cuando él iba a ciertos pasos de haber dejado el recinto, una voz le dijo, devuélvete y habla con ella. Háblale de mí. Demuéstrale que yo estoy en ti y que tú eres una nueva persona. Y entonces, así, él lo hizo en obediencia y regresó. Y al estar allí, tuvo la oportunidad, hicieron las cosas para hablarle del Señor. Y cuando esto pasó,
Ella se fue contenta, se fue, digamos, sorprendida por lo que Dios había hecho en él y cómo él se había acercado a ella y le había hablado. Resulta que esta mujer en su nueva relación estaba pasando uno de los momentos más difíciles y ella había estado experimentando arrepentimiento por haber acabado con todo y había llegado a la conclusión de que había cometido un error y de que las cosas, en lugar de haber mejorado con el tiempo, se mostró otra cara de la situación y las cosas habían empeorado. Empezaron a acercarse, ella empezó a ir a la iglesia, finalmente dejó a este señor y como 2 años después el matrimonio estaba restaurado. Todo estaba perdonado, todo estaba olvidado y todo tenía un nuevo comienzo. Ese es Dios, ese es Dios. Nuestro problema, el orgullo. Nuestro problema, la incredulidad. El poder aceptar de que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Que Dios es un Dios que tiene la capacidad y el poder para vivificar, para devolverle vida o darle vida a todo aquello que está muerto. Y el problema está en nosotros. Nos cuesta trabajo creer y aceptar esto. Entonces, qué difícil es entender lo que Dios puede hacer. Así que, ¿qué quiere el Espíritu Santo que aprendamos en este día? Y hablo a los padres, a los sacerdotes del hogar, que para Dios no hay nada imposible, que Dios tiene el poder para levantar todo lo que esté muerto, así sea de 20 años o más. Él tiene el poder para resucitar lo que sea. Lo otro que aprendemos es que, por favor, no deseche lo que esté muerto. Ya lo sabe, Dios tiene el poder y usted debe entenderlo y poner por obra en su vida, en su hogar, en su cónyuge, en sus hijos, en su empresa y en su trabajo y en todo en general, que lo que está muerto, si usted lo cree, si usted ora a Dios y si usted se acerca con él en fe, Él tiene el poder para resucitarlo. Él tiene el poder para resucitar esa relación de padres e hijos, de esa relación de hermanos, de esa relación en cualquier dirección que usted sienta y desee la oportunidad de resucitarlo. También sé de un joven de 17 años. Antes era un joven, o una jovencita, pura, respetuosa con sus padres, temerosa de Dios y buen estudiante. Hoy está consumida por las drogas y vive en las calles vendiendo su cuerpo para sostener su vicio. Su padre la ama profundamente, pero ahora está muerta en su pecado. Y él llora mirando su fotografía, el pasado, recordando los tiempos tan lindos que vivió con ella, y ahora está atemorizado, esperando la llamada de la noche que le avise que tiene que pasar por la morgue para identificar el cadáver de su hijo. Estos ejemplos nos muestran la actitud que puede manejar un padre al desechar a sus seres queridos, pero Jesucristo jamás desecha lo que está muerto. Esa es la buena noticia para este día. Jesús jamás desecha lo que está muerto y tampoco desecha a los muertos y tampoco ignora el poder que hay en la oración, y que cuando una persona se acerca creyendo, gimiendo por un milagro de resurrección, usted debe creer que en esa vida, en ese matrimonio, en ese hijo, en esa circunstancia, lo que pida, Dios tiene el poder para resucitarlo. Él tiene el poder para hacerlo. Él da vida a lo que está muerto, y lo que está muerto y sin esperanza, por su palabra, recobrará vida. Bendito sea el nombre de Dios. Insisto, el problema está en nosotros. Así que hoy es un llamado, no para celebrar tanto, hoy es un llamado para los papás para reflexionar, para meditar un poco en el poder que hay en Jesús. Y tal vez nos dejamos comprar o llevar por la emoción de cenar algo, de una comida, de pasar un tiempo delicioso en familia y todo, y esto está bien. Pero ¿por qué no vamos un poco más allá? ¿Por qué no miramos? ¿Por qué no miramos y evaluamos qué nos falta en el Señor? ¿En qué no hemos avanzado? ¿Qué no hemos logrado? ¿Qué no hemos alcanzado? Para que así podamos ver la gloria de Dios en todo, para que así podamos entender todo lo que Dios está dispuesto a hacer y que por sobre todo es capaz de hacerlo. Así que vamos a ver algo importante en el Evangelio según San Marcos. Yo quiero que miremos una palabra maravillosa que hay allí y quiero que estemos ahí meditando y estudiando sobre eso. Y en San Marcos capítulo 5 vamos a ver algo hermoso de parte de Dios en el versículo
22 en adelante. San Marcos capítulo 5, versículo 22 en adelante. Dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Amén. Amén. Voy a leer ahí hasta el versículo 24. Y aquí tenemos a un hombre, Jairo, y era un hombre importante en la sinagoga, era un hombre religioso a la época, y este hombre representa a la mayor parte de los cristianos, pero también al hombre de Dios, al hombre santo, obediente, temeroso de Dios y comprometido en la crianza de sus hijos, porque miren lo que nos muestra la palabra: fue él, no fue la mamá, lo que normalmente uno ve. La mamá es la que corre, la que se afana, la que se preocupa, la que se angustia, y hoy vemos a un hombre, no nos describe la edad, tal vez una persona de 30, 35 años, atormentado porque su hija está enferma, está agonizante, y él sabía del poder que había en Jesús. Y me gusta porque es un hombre que tiene fe, porque le dice: ven y pon tus manos sobre ella, ora por ella y mi hija vivirá, será sana y vivirá. Conocía a Dios, conocía de su poder y se acercó a él. Y vemos esto, vemos esta situación. Y aquí tenemos que tomar nuestra primera lección. ¿Qué hace usted cuando hay un problema a nivel familiar? Papá, te estoy hablando, ¿qué haces? ¿Vas y oras? ¿O sencillamente confronta al hijo, confronta al cónyuge, insulta, maltrata, ofende, reniega, maldice? ¿Qué hace? Este hombre estaba bajo mucha presión, bajo una circunstancia difícil. Su hija estaba agonizando. Su hermosa hija, tal vez su muñeca, su hija consentida, estaba en una situación difícil. Y él corre y ve al maestro. Había una multitud, todo el mundo estaba en algarabía, Jesús estaba visitando este lugar y la gente estaba allí atenta a todo. Pero Jesús pasa por allí, Jairo se acerca, Jesús se detiene y lo oye, lo escucha y le dice: vamos, voy a ir. Él sabía que el Señor podía hacer el milagro, él podía actuar para que su hija fuera salva. Y él sabía que si Jesús iba a su casa y oraba por su hija, hasta viviría. ¿Qué esperaba Jairo? Que su hija fuera salva. Él sabía que el Señor puede impedir que mi hija muera. Y en respuesta a la fe de este hombre, Jesús fue con él. Ahora, veamos lo otro que pudiese haber sucedido. Especulemos un poco porque la Biblia no nos lo muestra. Jairo se pudo haber llenado de temores y pensar: y si es demasiado tarde, y si Jesús no me oye y no viene, y si no podemos vivir o ver la gloria de Dios, y si Él me contesta que no. Y lo que yo quiero también que usted aprenda en esta hora de parte del Señor es que no podemos vivir en incertidumbre. No podemos armar conjeturas, porque a veces dejamos volar nuestra mente. Y si esto, y si aquello, y si lo otro, y entonces no hacemos nada. O sencillamente dejémonos y él verá o ella verá. Y mira a ver cómo lo soluciona. Pero hay circunstancias en las cuales Dios nos demanda que nosotros actuemos. Y lo mínimo que debemos hacer como padres en una circunstancia difícil es intervenir en clamor y en oración. Debemos presentarnos delante de Dios, pedirle, creyendo en fe, que Él tiene el poder para que un milagro ocurra, para que las circunstancias tomen un nuevo orden, para que haya un nuevo lineamiento y las cosas se den conforme a la perfecta voluntad de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro, y ahí tenemos que estar. Entonces, si podemos entender esto, si podemos caminar en esta dirección, tenemos que saber que Dios tiene el poder para resolverlo todo. Y desde esa perspectiva, usted y yo, como varón de Dios, como hombres de Dios, como padres, como esposos, no podemos cerrarnos, no podemos dar la espalda a esta circunstancia. Así que es algo nuevo que tenemos que aprender ante una situación como esta. Ahora, un hombre, o para la iglesia en general,
debe vivir y debe moverse en fe. De su boca deben salir palabras de fe, de esperanza, de confianza, de seguridad, pero también debe ser consecuente con sus actos. Él debe moverse en fe. Jairo salió a buscar al Señor. Jairo sabía que Jesús podía obrar a favor de su hija, pero salió a buscarlo. Él no se quedó quieto. Él sabía lo que Dios podía hacer. Y usted tiene que entender que si descansa en Dios, usted es alimentado por su palabra, entonces Dios va a responder a favor suyo. Si usted es un hombre de oración, si usted es un hombre que con su esposa, que con sus hijos, ante un problema, dobla en rodillas en el altar que tienen en su hogar para buscar de Dios, Dios se va a manifestar. Dios les va a traer paz, Dios les va a responder y les va a bendecir. Así que se necesita más que fe, necesitamos movernos, necesitamos poner en acción. No lo olviden, nada es imposible para Dios, pues Él tiene todo el poder para resolver lo que sea. Ahora, Dios va a probar su fe y Él lo podrá llevar hasta la muerte misma. Lo va a poner al borde de una circunstancia difícil. Y si usted mira el versículo 25 de ese mismo capítulo, encontramos lo siguiente: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó también de que Jesús estaba, ella también se acercó a buscar su milagro. Ahora, esto para Jairo fue algo complicado. ¿Por qué? Porque ahora ella le sale al paso en el camino que lleva Jesús hacia el hogar. Y ella también reclama su milagro. Ella también se acerca con fe creyendo en Dios. Y Jesús se detiene. Y al mismo tiempo la multitud le apretaba. Se volvía un obstáculo para que Jesús caminase. Yo me imagino la impaciencia de Jairo. ¿Y ahora qué pasó? Mi hija está agonizando. Y entonces encontramos a esta mujer con el flujo de sangre y que interrumpe el camino de Jesús. Interrumpe el andar de Jesús. Y en su camino a la casa de Jairo, y que pudo entonces pasar por la mente de Jairo todo lo que acabamos de mencionar. No sé qué hubiese pasado por la tuya. Si hasta de pronto le hubiera dicho, apártese porque yo lo vi primero, porque yo lo solicité primero, porque él me dijo a mí que sí y esto y aquello. Porque vamos a llegar tarde, porque tú tienes tal vez muchos años de estar enferma y ya manejas la enfermedad, pero mi hija está agonizando. Iglesia, Dios pondrá a prueba su fe. Él probará su fe. No lo olvides. Y si llegas hasta la muerte, Él tiene el poder para levantarle. Y el versículo 35, mirando un poco más adelante, dice que vinieron de su casa y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y mira la noticia que le llegó. Yo quiero que piense por un momento, Jairo al frente de Jesús, él hablando con esta mujer enferma, pasando el tiempo, tal vez 5, 10, 15 minutos. Y faltaba tal vez, la Biblia no lo decía, pero hablemos de unos cuantos pasos, o hablemos de 1, 2 cuadras más, 100, 200 metros. La multitud no se puede caminar rápido. Y en medio de esto, ahora esta persona lo entretiene, lo ocupa. Y cuando está ahí, le llega la noticia. Pero mira con la palabra que viene adicional a la noticia. Tu hija murió, listo. No molestes más al maestro. Déjalo quieto. Ya no insista más. Yo me imagino la cara que este hombre puso y los pensamientos que corrieron por su mente. Porque por más fe que tengamos, hay circunstancias tan apremiantes, tan difíciles, tan críticas que nos hacen desvanecer. Y una noticia como esta fue algo muy difícil de aceptar y digerir. Ahora, la gente que estaba alrededor de Jairo perdieron la fe y comenzaron a hablar en desesperanza. Y las palabras eran, ya no necesitas de Jesús como sanador, tu hija murió, ya no hay nada que hacer. Y hay circunstancias donde uno dice, ya todo se acabó. Cuando un matrimonio se separa porque el hombre abandona su hogar o algo,
Bueno, queda como una luz de esperanza. Pero ya cuando este hombre consigue otra mujer y se va a vivir y organiza un nuevo hogar, bueno, ya la esperanza baja un nivel más. Pero cuando esta mujer ya queda embarazada y nace un bebé, ya podría decir la esposa, podrían decir los hijos abandonados, ya aquí todo se perdió. Ya aquí muchos podrían pensar, ya es imposible. Ya él con un hijo a bordo, y si pasan los años, 2, 3 años más, y llega un segundo hijo y las noticias que llegan es que él está bien, que la pasa bien y todo, creo que la esperanza se va completamente al piso y definitivamente aquí no hay nada que hacer, podría pensar una persona. Bueno, esto es lo que nos está mostrando aquí. Si Jairo tenía pensamientos como estos, confusos en su mente, la gente le está reforzando, ya no hay nada que hacer. No molestes al maestro. Vamos más bien para tu casa. Vamos porque tu esposa está devastada, tus otros hijos están devastados. Vamos para la casa. Ya no molestes más al maestro. Ya aquí no hay nada que hacer. Si tal vez hubiese llegado antes, si tal vez se hubiese apresurado, pero no. Las cosas como se dieron, esta mujer se atravesó en el camino, ya no hay más nada que hacer. Tu hija está muerta, tu hija está muerta, no molestes al Señor, no insistas más. ¿Para qué orar más si ya todo está perdido? Y en un momento así solo queda decir, gracias Señor, sé que tenías la mejor intención, pero si no se hubiese atravesado esta mujer todo habría sido diferente. Yo tenía fe y sabía que si tú llegabas cuando ella respiraba aún, la hubiese sanado y estaría viva, pero ya es demasiado tarde. Iglesia, no hay necesidad, no hay situación, no hay problema demasiado difícil que el Señor no pueda resolver, ni siquiera la misma muerte. Recuerde, Él nunca desecha lo muerto, pues Él es la vida y tiene la capacidad de resucitar lo que sea. Y tal vez hoy, para muchos sea día de fiesta, pero para muchos sea también día de tristeza, de dolor, porque hay recuerdos, porque hay problemas sin resolver, porque hay situaciones difíciles. Y hoy la palabra de parte del Señor, no pierda la confianza, no pierda la esperanza. Dios tiene todo el poder para cambiarlo, para arreglar las cosas. Y tal vez hoy lo esté acongojando la situación de que hay un hijo perdido en las drogas. Pues yo sé que hay hoy muchos padres que están con algún hijo en las cárceles. O usted mismo, papá, está hoy en la cárcel. Y tal vez por alguna causa justa o injusta, pero estás allí. Estás alejado de la familia, no tienes esperanza alguna. Pero hoy hay una palabra de esperanza. Dios puede resucitar lo que sea, puede arreglar lo que sea, puede cambiar lo que sea. Él tiene el poder. Solo usted necesita creer, acercarse a Dios con confianza, con fe y con seguridad. En el versículo 36, Jesús no hizo caso a los comentarios, no puso cuidado a todo lo que la gente estaba hablando. Se volteó, se encontró con la mirada triste de Jairo, con esos ojos cargados de lágrimas, y le dijo, no temas, solo cree. Iglesia, varones, una fe que llega hasta el borde de la muerte no es suficientemente buena. Jesús dejó, óyeme bien, que se acabara el tiempo, pues Él quería que tuvieran fe en el poder de su resurrección. Él quería que la fe de ellos en Él trascendiera toda desesperanza, incluso más allá de la muerte. Y en Marcos, en el capítulo 5, versículo 38, en adelante dice así, y vino a casa del principal de la sinagoga, o sea, a la casa de Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y a mí me encanta lo que Jesús ve, la visión que tiene Jesús de las cosas. Esa es la visión que tenemos que tener. Para ellos, la niña estaba muerta, había alboroto, ya nadie esperaba un milagro, ya nadie creía, ya todo se había perdido. Y es que lo que he venido diciéndoles, tal vez hay cosas que a sus ojos están muertas, pero para los ojos de Dios están en un estado de adormecer,
un estado tal vez estático, quieto, tal vez esa empresa, tal vez esa idea de negocio, tal vez ese emprendimiento está ahí estático, está quieto, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Para lo que a sus ojos está muerto, para Jesús duerme. Para lo que a sus ojos está controlado por las drogas, por el vicio y algo, para Jesús sencillamente se está pasando un mal momento. Pero Él tiene todo el poder para darle un giro a las cosas. Y Él entra y habla de esta manera. ¿Cuál es el alboroto? ¿Por qué llora? Si en realidad aquí no ha pasado mayor cosa. Pero mira el ambiente que hay alrededor y lo que acontece. El versículo 40, y se burlaban de Él. Se burlaban de las palabras de Jesús. Se burlaban de su fe. Se burlaban de su visión. Se burlaban de todo lo que Él decía. Y esto es lo que yo quiero que tenga en cuenta. Tal vez cuando usted hable en esperanza, en seguridad, en confianza, que usted quiere creerle a Dios, va a haber gente a su alrededor que se va a burlar. Va a haber gente que va a decir, sí, siga así. Sí, sueñe, porque soñar no cuesta nada. Y va a haber gente que le va a hablar de esa manera. Pero usted escucha la voz de Dios. Usted escucha la voz de su espíritu. Porque Él tiene poder para vivificarlo, para levantarlo y para hacer cosas grandes en su vida. Y doy gracias a Dios porque Dios no se detiene ante la incredulidad de la gente que está a su lado. Dios tenía puesta su mirada en Jairo. Dios estaba tocado por el dolor de Jairo. Y Dios había visto la fe de Jairo al ir a buscarlo. Y aunque había entrado en un punto crítico la fe de Jairo, él sabía que era un hombre piadoso, que era un hombre que le estaba creyendo a Dios. Y no importa hasta la circunstancia o el punto donde Dios nos lleve, usted debe creerle a Dios, usted debe confiar en Dios. Y aunque la gente se burlaba, dice el versículo 40, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Mire lo que hizo, tomó a ese círculo íntimo. Y por eso es que nosotros tenemos la respuesta de Dios, es en el lugar secreto, apartados con el Señor. Ya los que estaban gritando, llorando, que aparentemente estaban dolidos por la muerte de la niña, pero tuvieron un espacio para burlarse de las palabras de Jesús. Parece que les pareció muy jocoso, que aplacó por un momento el dolor y las lágrimas y todo lo que estaban sintiendo. Jesús los desecha a este grupo de personas y toma a los que están más cerca de Él, a los más allegados, y entra con ellos. Porque Jesús sabía que los que estaban afuera no lo veían como el dador de la vida. Todos estaban sumergidos en su dolor, y al verlo ahí, y al oír sus palabras, para muchos fue motivo de risa. Pero Él conoce lo que están viviendo, y llama aparte al papá, a la mamá, y entra y está con ellos allí. Y dice el versículo 41 que tomó a la niña y le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Bendito sea el nombre de Dios. Iglesia, si tenemos en nuestro corazón hambre de Cristo, Él aplicará su poder vivificante a nuestras circunstancias muertas. Él quiere que aprendas a confiar, a esperar pacientemente sus respuestas, sin importar que lleguemos hasta la misma muerte. Así que usted no va a temblar ante el poder del diablo como si él hubiese obtenido la victoria, como si Jesús hubiese perdido y el diablo ganado. Cuando las cosas vayan de mal en peor, le ruego, óigame bien, que no vaya a decir se acabó, es demasiado tarde, por alguna razón el Señor ha decidido que así suceda. Usted no se rinda, iglesia, no basta con amar, no basta con adorar, no basta con servir a Dios. Debemos aprender a confiar en Él, aun cuando parezca que todo ha llegado hasta el borde de la muerte. Cuando parece que jamás obtendremos un empleo, o cuando parece que jamás veremos la conversión de un ser querido, cuando los problemas se acumulan por todos lados y parece humanamente imposible seguir adelante, no se rinda, siga adelante. Jesús tiene el poder y la vida.
No hay nada imposible para Él. El Señor puede producir vida donde hay muerte. Pregunto, ¿usted se encuentra entre las personas que estaban afuera burlándose de Jesús? ¿O está en el círculo íntimo y fiel que estaban con Jesús y que fueron testigos de un milagro de resurrección? ¿A qué grupo pertenece? Porque hoy usted tiene que tomar una decisión. Usted no puede vivir en un ambiente ambivalente. Hoy sí, mañana no. Hoy toco los cielos y mañana estoy tirado al piso derrotado. Si usted le cree a Jesús, si usted cree en su palabra, si usted confía en Él le levantará, Él le bendecirá, Él le fortalecerá y Él le mostrará su gloria. De eso se trata lo que hoy quiero de parte del Señor compartirles y que quede guardado para ustedes y en sus corazones. Celebramos el Día del Padre, nos gozamos, nos deleitamos, nos reunimos con la familia, pero quiero hablarle y hacerle ver quién es Jesús, de qué es capaz de hacer Jesús, y no dé por terminado esa circunstancia, no dé por muerto esa situación, esa relación. No echen el olvido y no diga, dejemos que el tiempo borre este mal momento de mi vida. Si usted todavía ve esperanza en ese cónyuge que se fue, si usted ve esperanza en ese hijo, en ese matrimonio del hijo que se dañó, en esa vida pecaminosa que lleva su hijo, si usted ve una luz ahí o algo, pídale a Dios que le ayude, pídale a Dios que le resuelva. Dígale al Señor que aumente su fe. Haga lo que hizo Jairo, busque de Dios, acérquese a Él, créale a Dios. Jairo tenía fe, le dijo, Señor, es que si tú entras a mi casa, si tú oras, si tú impones tu mano sobre mi hija, yo sé que ella sanará. Yo sé que ella tendrá vida en ti. Y es ahí donde tenemos que llegar. Usted debe desear estar dentro del lado del grupo de la fe. Nuestra fe debe ser sostenida en el punto aún más allá de la muerte. La fe tiene que ser puesta a prueba. Usted debe hoy pararse y mirar de frente lo que está sin vida y decir, Jesús nunca desecha a los muertos. Él es la resurrección y la vida. Él está deseoso de mostrar todo su poder. Solo necesitamos creer. Nunca deseche a nada ni a nadie que Jesús desea. No importa, óyeme bien, qué tan muerto esté o qué tanto tiempo haya pasado. Mira el versículo 43 para terminar. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diese de comer a la niña. Dice que les mandó que nadie supiese, que no contaran de esto. Jesús no estaba interesado que su poder fuera manifestado a los incrédulos. Esta enseñanza está dada para los creyentes, para los hombres de fe. Esto nos enseña que los que se aferran a una fe inquebrantable están listos para ver una manifestación gloriosa del poder de la resurrección de Cristo. Y hoy estoy hablándole a ese hombre, a esa persona y a la iglesia en general que confía y cree en Dios y que sabe que Dios tiene el poder para resolver las cosas, de que Dios puede levantarle entre los muertos, que Dios puede resucitar lo que esté acabado. En lo que ya no haya esperanza y confianza, Dios puede hacer un milagro. En Dios pueden pasar cosas maravillosas. Los bendigo en este día, les deseo lo mejor del Señor, y más de que pasen un buen tiempo, les deseo que su fe sea vivificada, que su confianza en el Señor sea levantada, y que usted pueda traer una palabra de esperanza hoy, y que tal vez hoy recuerde a su hijo, al cónyuge que se fue o algo, y pueda decir con tranquilidad, con confianza, Señor, yo bendigo a mi hijo, yo bendigo a mi hija, yo bendigo a mi esposa que hoy no está a mi lado algo. Yo pido, Señor, que tu misericordia le alcance, y yo creo que tú puedes restaurar mi vida, mi matrimonio, y tú puedes restaurar la vida de mi hijo, de mi hija, tú puedes rescatarlo de las drogas, tú puedes sostenerlo en esta situación difícil, y él te va a conocer y va a caminar tomado tu mano de aquí en adelante. Esa es la confianza con la que tenemos que ir. Hoy es un día maravilloso para también doblar rodillas y orar por los nuestros, clamar a Dios para que un milagro ocurra y para que los cielos se abran. Bendiciones para todos, que el Señor los colme de todo bien, y estamos atentos
a todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios les bendiga a todos en este maravilloso día.